les vengo a presentar la ponencia Comunicación de la responsabilidad social corporativa de las empresas distribuidoras de productos de alimentación, Marina Martín Valor y Mariana Alonso Mosquera. La responsabilidad social corporativa es la situación en la que la compañía lleva a cabo acciones en favor del bien social, y ya no solo de la propia empresa o de lo que les es exigido por ley. Desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19, las compañías han desarrollado multitud de acciones encaminadas a atenuar las consecuencias de la crisis en el ámbito de la salud, de la sociedad y también de la economía. El fin social de estas acciones parece alejado de la rentabilidad económica de las mismas, si bien repercuten en la consecución de objetivos no económicos, pero sí en términos de imagen, formando parte de la estrategia corporativa. Para que esto se repercuta en una mejora de la imagen de marca, al final las acciones tienen que impactar de alguna manera en los stakeholders como forma de integración de las estrategias económica y también de la responsabilidad social, atendiendo a sus necesidades e inquietudes que estos presentan. Forcadell y Aracil profundizan en la relación que tiene la RSC y la pandemia de la COVID-19 en España y desgranan las principales acciones que las empresas han llevado a cabo, agrupándolas sobre todo en la primera etapa, agrupándolas en adaptar y modificar procesos productivos, donaciones de productos de salud, donaciones en especie, capacidad de distribución y almacenamiento, investigación sobre la propia enfermedad, sobre la COVID-19, financiación de emergencia, soporte a empleados y facilitación de bienes culturales y entretenimiento, así como iniciativas financieras. El desarrollo de las redes sociales, desde luego, ha modificado la forma en la que se transmiten las acciones que las empresas generan a sus públicos, y desde luego también están incluidas las de responsabilidad social corporativa. Gracias a cómo funcionan, al propio funcionamiento de las redes sociales, estas comunicaciones llegan de una manera más directa a mayores audiencias y también de forma más orgánica. Sin embargo, está claro que las empresas lo que hacen también es perder el control sobre aquello que se cuenta en las redes, ya sea de ellas mismas como lo que comentan Dentro de la distribución de productos de gran consumo y el impacto de la pandemia en este sector, desde luego que durante la pandemia y especialmente en el confinamiento se ha traducido en un aumento del 10% en la facturación. En concreto, para poner de relieve la importancia, una semana antes del confinamiento y ante la incertidumbre, pues se da un periodo de acaparamiento entre la población que supone un aumento del 72% de los ingresos en este sector. Si vamos a los datos anuales de 2020, hay un incremento en el valor de un 15,9% y del volumen de ventas en un 13,9% durante todo el año. La distribución comercial es el sector más destacado en cuanto a interacción en redes sociales, seguido de lejos por los propios fabricantes de gran consumo y en una tercer nivel por la automoción, el sector de la automoción. Según el panel Epsilon Icarus Analytics de Retail, a pesar de la caída en el segundo trimestre de 2020, con 26 millones con 4 de interacciones, que supone una disminución de 5,6 millones con respecto al primer trimestre, el conjunto generó más de 35 millones de interacciones el tercer trimestre de 2020, como decía, seguido por fabricantes de gran consumo con 11 millones y desde luego el sector de la automoción bastante lejos, pero en una tercera posición con casi 4 millones. En cuanto al ranking de cadenas de distribución alimentaria en redes sociales, este es liderado por Mercadona, Carrefour y Lidl, como aquellas que supieron afianzar la relación con sus seguidores, analizando de manera conjunta las interacciones, la viralidad y las interacciones también en canales externos. Por ejemplo, Mercadona es una enseña que se caracteriza por esto, por conseguir interacciones en canales fuera de sus propios canales. La distribución, es decir, medios ganados, ¿no? La distribución queda con una estructura mencionada, quedando Día en sexto lugar. Dentro del abanico de redes sociales disponibles, y sobre todo para este sector, Instagram destaca como, dentro del análisis de IAB y Elogia, como la red con mejores resultados, tanto en su uso, que llega casi al 60%, como en conocimiento, estamos hablando de un 76%. En 2020. Las interacciones de esta red en el periodo de confinamiento y desescalada suman el 80%, que comparado con las que logra
Facebook en este mismo periodo, que son un 17%, o Twitter, que son un 3%, desde luego es una diferencia. Todo este análisis nos lleva finalmente a establecer unos objetivos de investigación que procedo a desgranar. Por un lado, analizar el contexto del sector del gran consumo en el periodo establecido, que desgranamos más adelante en la metodología. Como ya se ha visto, un análisis del sector del gran consumo y también el contexto de pandemia y de RSC en esas tres temáticas, y identificar el impacto de la situación de la pandemia en los temas tratados en Instagram por las principales empresas españolas distribuidoras de productos de gran consumo y también su engagement segmentado, dependiendo de las temáticas. Realizar una comparativa del trato de la RSC en Instagram en los periodos de acaparamiento y de confinamiento, comparando ambos, y identificar los recursos empleados, así como el uso de ciertas palabras por cada una de las enseñas analizadas en el periodo dado. Por ello, analizando la metodología o explicando la metodología, procedemos a una triangulación metodológica basada en análisis bibliográfico de la situación del sector durante la pandemia, por un lado. En segundo lugar, un análisis de contenido, recogiendo en un Excel todas las publicaciones de Instagram de las 4 compañías de implantación nacional con mayor cuota de mercado, como son Mercadona, Carrefour, Lidl y Día. Y por último, con diferentes variables que se explican más adelante, y por último una programación de un script en Python para identificar los hashtags y su número, así como analizar el texto, lo que se llama tokenize, para agrupar las palabras en razón de su concurrencia. El periodo, como decía, se divide en dos fases. Por un lado, acaparamiento entre el 24 de febrero y el 13 de marzo, y otro de confinamiento entre el 14 de marzo y el 23 de abril. Entre otros, se estudia el tipo de recurso empleado, vídeo, fotografía u otros, como por ejemplo infografía o una mezcla de varios, el engagement, tanto pasivo, el número de likes o de me gustas, como el activo en cuanto a comentarios, los temas que se tratan divididos en branding, responsabilidad social corporativa, servicios, ofertas y productos, y por último las nubes de tags o de palabras. En cuanto a la investigación, ya profundizando en los resultados, aquí podemos ver los post totales de acaparamiento versus confinamiento por enseña. Acaparamiento siempre es el color más clarito y confinamiento el más intenso. Como se puede observar, excepto en día, en cuanto al tema branded content, se produce un aumento clarísimo entre la fase de acaparamiento y la de confinamiento en cuanto al número de posts que tratan este tema. Y desde luego con un aumento increíble en Carrefour, que después veremos en comparación y con porcentajes. En RSC ocurre lo mismo. Aquí estamos tratando número de posts de números absolutos, ¿no? Tanto Carrefour, aquí en este caso ocurre en las 4 enseñas, en Carrefour, en Día, Lidl y en Mercadona. El tema de la RSC en comparación con la época de acaparamiento en confinamiento aumenta de una manera muy considerable. En cuanto a servicios, lo mismo. Al final son temáticas que no están directamente relacionadas con el producto o servicio los productos o servicios que las propias enseñas ofrecen. Es decir, que aunque no sea RSC estricto, toda la comunicación de servicios y branded content sí está relacionada con una transmisión de imagen de marca en comparación con los otros dos temas que veremos ahora, que son ofertas y explicación de productos. En cuanto a servicios ocurre lo mismo, se produce un aumento muy claro de las 4 enseñas con respecto a la temática de servicios en el periodo de acaparamiento con respecto al de confinamiento. Y en ofertas y en productos, como comentaba, se ve una disminución clara, sobre todo en enseñas determinadas, como por ejemplo Carrefour y Día, en el tema de las ofertas, ya que Mercadona y Lidl no tratan este tema en sus redes sociales, o al menos en Instagram. Y en productos también se produce, en todas excepto en Día, que no habla de sus productos de manera directa, una disminución en confinamiento. Mercadona es la única enseña que en productos durante el confinamiento tiene un aumento, pero como veremos es un aumento no significativo con respecto al número de post inicial en acaparamiento. Aquí entramos en un análisis del engagement. En este caso, para que se entiendan mejor las tablas, se han puesto en rojo aquellos números que son negativos y se han marcado las casillas en rojo de aquellos porcentajes que son más significativos para facilitar el seguimiento del análisis.
Simplemente, como comentaba en Branded Content, se ha producido un aumento de las publicaciones de Branded Content en confinamiento con respecto a acaparamiento de casi un 800%. Que se traduce en un aumento de me gustas, si bien no en el mismo porcentaje, es decir, que los posts no son percibidos como de tanta calidad como los otros dos, como en el otro periodo de acaparamiento. Sí se produce una disminución de comentarios, es decir, de engagement activo, a pesar del aumento en el número de publicaciones. Llama la atención cómo los comentarios se reducen en un casi 34% con respecto a lo que encontramos en acaparamiento. En el caso de día se produce una disminución, es la única enseña, como comentábamos, que en Branded Content disminuye el número de publicaciones en confinamiento con respecto a acaparamiento, y que se produce también, o que se traduce en una disminución del porcentaje de me gustas. En cuanto a Lidl y en Mercadona se produce un aumento muy significativo también del número de publicaciones de Branded Content en confinamiento con respecto a acaparamiento, y sobre todo un aumento del engagement tanto en pasivo como en activo. Y llama la atención el aumento de comentarios, es decir, de engagement activo en el caso de Mercadona especialmente, pero bueno, también de Lidl, llegando casi al 400%, o incluso sobrepasándolo en el caso de Mercadona, perdón. En el caso de la RSC ocurre parecido, como veíamos en Branded Content, pero ahora analizando el engagement. Hay un aumento claro del número de publicaciones en el RSC y un aumento claro, excepto en la enseña Mercadona, en el resto un aumento clarísimo del engagement pasivo, en el caso de Carrefour, que supera incluso el aumento de porcentaje de publicaciones entre los dos periodos. En servicios también se produce un aumento, como decía, sobre todo en la enseña Carrefour del 800%, y por supuesto un aumento de los me gusta, que incluso superan el porcentaje de aumento de publicaciones, y también el de comentarios, aunque es menor que el porcentaje que ya tenía en acaparamiento. El resto de enseñas lo que hacen es aumentar todas, porque pasamos de un 0 a un 6, 11 o 6 publicaciones en el caso del resto de enseñas que no tenían en acaparamiento, excepto Carrefour, ninguna presencia. Y como decíamos, en aquellos temas que están más relacionados con la venta de productos o de ofertas dentro de la época de confinamiento, se reducen notablemente, como podemos observar, si bien en día, que también nos daba respuestas o resultados un poco contradictorios con respecto al resto de enseñas en Branded Content. Aquí vemos que en ofertas, a pesar de haber reducido, es verdad que en un número, el número de publicaciones, los comentarios han aumentado notablemente. Y en los productos vemos una tendencia similar, excepto en Mercadona, que es el único, como decíamos, que aumenta el número de post en confinamiento con respecto a productos. La reducción de Carrefour, por ejemplo, que es un 100%, Lidl mantiene, pero también reduce casi un 50%. Es Mercadona el único que aumenta el número de post con respecto a productos, y también que aumenta en un 80% el ratio de comentarios de confinamiento con respecto a acaparamiento. En un análisis de las palabras, de los nubes de tags, de las palabras más utilizadas en los posts en ambos periodos, tanto acaparamiento como confinamiento, vemos que en este caso en Carrefour las palabras son, desde luego, que tienen que ver con sentimientos, empatía por el momento, colaboradores, seguridad, clientes, disponibilidad. Seguimos la palabra gracias, aparece también en todas las enseñas. En este caso, en día, podemos ver servicio, clientes, tiendas trabajando, más acorde, como decíamos, con los propios servicios y productos que ofrece la enseña, y no tanto a lo mejor redirigidas a la empatía o la RSC. En el caso de Lidl ocurre lo mismo, gracias, seguridad, situación, garantizar, compromiso. Y en el caso de Mercadona exactamente lo mismo, más centrada, ocurre como un poco en día, sería una mezcla entre lo que hemos visto y día, de gracias, pasará, medidas, colaboración, racionalicemos, responsables, etcétera.
Como conclusión es un poco lo que se ha comentado, se observa un aumento de las publicaciones de branded content de receta y servicios, los temas que tienen que ver directamente con la empresa o con la compra se reducen, y en el estudio de las palabras más repetidas hablamos de emociones. Muchas gracias.